Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y hoy vamos a dedicarle un tutorial al quiebre vocal. Antes de continuar con el tutorial, si estás interesado en aprender a cantar, no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada tutorial que voy subiendo semanalmente, como también tienes la posibilidad ahora mismo de tomar clases de técnica vocal en directo conmigo, clicando en el botón de unirse con una membresía que te va a permitir tener acceso a una clase semanal de técnica vocal emitida a través de YouTube y de Zoom. Bueno chicos, aquí estamos. Cuando hablamos de quiebre vocal, cuando hablamos de ese famoso pasaggio, ¿qué es lo que pasa con nuestra voz? ¿Viste cuando estás cantando, de repente, ¿no? Y estás... Y se produce ese crack, ese pequeño quiebre en la voz. ¿Vale? Ese crack, ese quiebre, es el famoso y dichoso pasaggio por donde pasa la voz, que es nada más y nada menos que un cambio en la colocación de la laringe. A ver, les explico para ser más concisa. Cuando estamos en los tonos graves hay una musculatura que está trabajando. El cartílago tiroides prácticamente no está trabajando, no está estirando de las cuerdas. Estamos cantando de una manera al nivel de nuestra voz hablada, ¿vale? Nuestra laringe está completamente estable. Pero a medida que vamos subiendo la nota, el cartílago tiroides ya comienza a estirar y las cuerdas empiezan a ser más finas. Es en ese momento cuando entra otra musculatura a trabajar en conjunto con el cartílago tiroides, empiezan a trabajar juntos dejando esa voz de pecho donde actúa otra musculatura que seguramente lo habrán escuchado en algún momento hablar de los tiroaritenoideos, ¿vale? Esta musculatura que se usa en la voz de pecho, en la voz grave, deja de trabajar para transicionar a esa voz de cabeza, a esa voz aguda, fina, aflautada, y que comience otro tipo de voz completamente, es un cambio completamente rotundo, un cambio completamente drástico de coloratura, de colocación, de timbre, es otra voz, como si fuéramos dos personas, ¿vale? Dos personas en una. Es allí donde se produce ese cambio a la voz de cabeza. Pero ¿qué pasa? Que este pasaje, cuando tú eres principiante en canto, este pasaje, este quiebre, lo vas a notar muchísimo más. En cambio, cuando tú ya tengas un nivel de entrenamiento, ese quiebre se va a convertir en un pasaje, ¿vale? No va a ser un quiebre, sino más bien un pasaje. Es la transición entre esa voz de pecho hacia la voz de cabeza, con un pasaje que no va a ser tan notorio. Quiero decir, el pasaje siempre va a estar, ¿vale? El pasaje es una cuestión fisiológica, natural. Pero vamos, si conseguimos conectar ese rango vocal y conectarlo en una sola pieza a través de colocación de la laringe y a través de uno conocerse muy bien, saber en dónde está el pasaje de cada uno, vamos a aprender a colocarlo, vamos a aprender a colorearlo y homogeneizarlo para que no suene como un quiebre, ¿vale chicos? Entonces, hoy me voy a dedicar a trabajar con las mezzos y las sopranos, chicas. Nosotras, yo soy mezzo. Nosotras tenemos el pasaje, a ver, cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces se puede tener el pasaje universalmente en una tabla general, en un sitio, pero capaz que hay personas que lo tienen una nota antes, una nota después, no es tan matemático, ¿vale? Cada persona es diferente. Entonces, pues más o menos lo vamos a hacer así. Nosotras las mezzos estamos rondando generalmente aquí nuestro pasaje, ¿vale? Tal vez alguna que otra pueda darme un la sostenido. A ver. Fa, sol, la, sostenido. ¿Vale? Mi pasaje está, mi quiebre total, o sea, la nota donde digo esto es la frontera, donde digo aquí es voz de pecho y aquí es voz de cabeza, es en el la. ¿Vale? El tema es saber dónde está para poder anticiparnos a esa nota, ¿vale? Y que no lleguemos a esa nota gritando, ¿vale? Cuando ya no da para más. Entonces ahí es cuando nos hacemos daño, cuando no respetamos la transición. Hay que pasar
No nos queda otra, hay que pasar, solo que podemos utilizar la voz mixta, por ejemplo, para que la voz suene lo más cercano al pecho posible, ¿no? A ese sonido, a esa coloratura, a esa forma, ¿ok? Pero la transición la tenemos que hacer de todas maneras. Lo que vamos a hacer, en el caso de las sopranos, están una nota por delante nuestro, ¿no? Están un poquito más allá. Hay sopranos, por ejemplo, que pueden abarcar de repente esto. La sostenido, sí, inclusive al do 5 he escuchado sopranos hacer ese pasaje, ¿ok? Lo cierto es que cada una de nosotras tenemos que reconocer dónde está nuestro pasaje. Chicas, les dejo aquí abajo en los comentarios un piano virtual para que se puedan bajar en el móvil. Todas aquellas que no tengan piano en casa, pues con estos pianos virtuales pueden tomarse vuestro pasaje, ir de nota en nota, ir subiendo de nota en nota. Esto se los dejé aquí el tutorial para saber las tesituras y el rango vocal. Se los dejo aquí otra vez para que lo tengan fresco y sepan cómo se toma, ¿vale? El rango vocal. Entonces, ir subiendo de nota en nota hasta saber hasta dónde es. Pero una nota útil, ¿eh? No me sirve que me hagan... que me pongan... No. La nota útil. Si es esta, pues es esta. Ya estoy apretando, yo ya estoy apretando. Entonces me quedo aquí, me quedo en lo seguro, en el la. Ahí es mi frontera, ¿vale? A partir de aquí yo ya continúo con mi voz mixta, ¿ok? Y mi voz de cabeza, normal, ¿vale? Entonces, nota útil, localizarlo. ¿Dónde está ese pasaje? Y ahora vamos a hacer unas escalas para trabajar este pasaje tan molesto y tan complicado en muchas ocasiones. Pero no se preocupen, chicos. Esto es como la gimnasia. Hay que trabajar cada día. Trabajar. Y va a llegar un momento que ese quiebre se va a convertir en pasaje, ¿vale? Ese quiebre se va a convertir en algo mucho más sutil, ¿vale? Estará, claro que estará, porque es fisiológico, pero va a ser mucho más sutil, va a ser coloreado. Entonces, vamos a hacer una escalita y la vamos a empezar directamente en la zona central del piano y vamos a hacer, vamos a pasar, o sea, constantemente vamos a ir pasando obligatoriamente por el pasaje, ¿vale? Para que tengamos que obligarnos a trabajar esa parte, que es complicada. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una escala, vamos a hacer esta escala de la siguiente manera. Les dibujo. Vamos a dejar un silencio. ¿Comprendido? Lo hago de vuelta. ¿Vale? Nos obligamos a pasar a la voz de cabeza y a volver a la voz de pecho. Nos obligamos a pasarlo, ¿ok? Mezzos y sopranos, todas podemos empezar. Vamos allá. Seguimos. Las que pueden, ¿eh? Bajamos.
Bajamos un poco. Una más. Bien, chicas. ¿Vale? Van captando la onda, hay que ir pasando sin temor. A ver si hacemos otro, ¿vale? Uno más. A ver si sale esta. ¿Vale? A ver si sale. Repito. ¿Han visto? Ahí está el pasaje total. Arriba. Seguir. Uno más. Dos. Seguimos. ¡Ánimo! Muy bien, chicas. A ver, esta misma escala la pueden repetir las veces que quieran con diferentes fonemas, ¿vale? La pueden hacer con la A, con la O, con la E, con la I, con la U, con la vocal que ustedes quieran, inclusive con ma 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 mo 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 mo. Mu 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 mu. Con lo que les sea mejor. Si descubren un sonido que les facilita el paso, facilita ese pasaje, pues hacerlo con la vocal, con el fonema que vosotras queráis. Pues chicas, espero que hayan comprendido. Les deseo que puedan suavizar
ese quiebre se convierta en pasaje, que les guste este tutorial y nada, los espero en el próximo tutorial de canto. Ya saben, chicas, likes, comentarios, suscripciones, el unirse, todo ayuda al canal a seguir creciendo cada vez más. Les mando un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, buen trabajo para todos.